Amigos, bienvenidos a su programa En tu mano está. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy bien, padre, contenta de estar aquí con usted, con nuestros amigos ahí en casita y bueno, listos para que nos platique un poco sobre el tema del día de hoy, que sin duda va a estar muy interesante. Claro que sí, el día de hoy hablaremos acerca de cómo vivir sin estrés. Bueno, pues yo creo que hay mucho que aprender. ¿Qué le parece si comenzamos, padre? Claro que sí, damos inicio al programa del día de hoy. Bienvenidos. Amigos, como les decía, el tema del día de hoy es acerca de cómo vivir sin estrés. ¿Qué te parece, Mari, si presentamos al invitado del día de hoy? Claro que sí, él es el psicólogo Martín Noriega. Bienvenido, Martín. Gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Definitivamente, Martín, el tema del estrés es un tema que desde ya hace un tiempo nuestra sociedad pues vive y padece. Sí. Pero vemos que no hemos sabido tal vez cómo entrar en una dinámica de tranquilidad, de vivir sin estrés. El ambiente social, el trabajo, la familia, la cultura, no nos ha permitido quitarnos ese pues, mal de este tiempo, de este siglo que nos afecta mucho, ¿no, Mari? Sí, así es. No sé por qué no encontramos esa armonía o esa tranquilidad. Como el equilibrio, ¿no? Ajá, así sí. es. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que mencionan. La cultura, es la exigencia. Hay algo que no nos está beneficiando mucho últimamente. Estamos muy presionados por el éxito. Un éxito que a veces no alcanzamos a medir exactamente cuál es, pero pensamos que es ser alguien importante, ser reconocido económicamente o como sea, ¿no? Entonces hay mucha exigencia en los padres, hay exigencia en los jóvenes, en los niños, por ser reconocidos, ¿no? Y eso ha generado que vivamos con prisa, que no nos detengamos. Ahorita comentaba con alguien, ¿qué pasa? ¿Por qué antes no vivíamos con estrés, entre comillas, no? O a lo mejor sí vivíamos y ni cuenta nos dábamos. Creo que tiene mucho que ver con la educación que tenemos hoy. Hoy, desafortunadamente, hemos estado formando jóvenes o individuos con poca fortaleza. Es decir, casi como los protegemos, como mucha sobreprotección. Entonces no los estamos preparando para la vida, les estamos solucionando todo. Y cuando vienen las tormentas y vienen las cosas que son fuertes, a las que hay que enfrentarse, desafortunadamente no están preparados y nosotros no estamos con ellos para solucionarles. Entonces creo que eso ha generado, tiene mucho que ver la educación que le estamos dando a nuestros hijos. Poca tolerancia, y sobre todo la protección, a la frustración. Sí, muy poca tolerancia a la frustración. Siempre queremos estar triunfando, ¿no? Queremos sobresalir, que nos reconozcan, que sepan quiénes somos en todos los aspectos materiales, económicos, personales, profesionales. Entonces, esa exigencia nos ha dado pues muy pocas posibilidades de equilibrar nuestra vida, de equilibrar y decir a dónde está el equilibrio, ¿no? Como seres humanos. Puede ser que entramos en una competencia pero insana, por sí, por supuesto. ¿No? Siempre el ser humano, pues es normal, va a querer tener más, ¿no? Es insaciable en muchos aspectos, ¿no? En el aspecto económico, en el aspecto material. Entonces, más influidos por esa cultura del tener en vez del ser. Entonces, la gente, pues vivimos estresados porque ya tengo mucha ropa, pero quiero tener más. Tengo mi carro, pero quiero tener otro. Tengo mi casa y quiero tener otra nueva. Entonces, o los niños les vamos contagiando esa forma de pensar. Como muy encarrilados y no nos detenemos a pensar si esa carrera está valiendo la pena, ¿no? Sí, creo que, como lo decía el padre, estamos educando desafortunadamente a nuestros hijos en el tener y no en el ser. Es decir, el ser con valores, ser un individuo, ser un ser humano. Desafortunadamente yo creo que los cambios siempre van a ser buenos siempre y cuando los sepamos enfrentar, y creo que es lo que ha pasado, pues no hemos sabido enfrentar los cambios. Los padres pues tampoco los hemos sabido enfrentar, ¿no? Porque las generaciones hemos cambiado demasiado, ¿no? Nuestros padres nos formaron con mucha disciplina y nosotros nos dijeron, ya no des tanta disciplina, suelta un poco, pero me parece que nos fuimos al otro extremo. O sea, soltamos demasiado, que ahora ya no podemos apretar. Es como cuando tú nunca le pones reglas a tus hijos
y pues De la ellos hacen lo noche a que la quieren, mañana. se las quieres poner, pues va a ser difícil que se las pongas, y más cuando ya están jóvenes, ¿no? Que ya son conscientes de sus derechos, porque eso sí, ¿no? Son muy conscientes hoy nuestros hijos de sus derechos, no tanto de sus obligaciones, pero creo que tiene mucho que ver con esa poca disciplina, ¿no? Que los hemos formado. Y pues hay una dinámica detrás de todo esto, o sea, el comercio genera... Sí, la mercadotecnia es tremenda, ¿no? Las redes Hay sociales muchos influyen intereses, demasiado. obviamente. Sí, Sí, así detrás es, de esto, desafortunadamente, hay muchos intereses, y normalmente son intereses económicos, ¿no? Así es, y nos vemos afectados por ello. Entonces, lo que queremos en este programa, allá en casita, es que nos demos cuenta de que se puede vivir sin estrés, por Sí, supuesto, claro. ¿no? Para eso hemos invitado a Martín para que nos oriente en ese sentido, ¿no? De cómo le hacemos para, en medio de una sociedad consumista, en medio de una sociedad materialista, en medio de una sociedad que nos cosifica, que no nos da nuestra dignidad como seres humanos, como personas, cómo le podemos hacer para vivir sin estrés, ¿no? Sí. Desde la familia, el ambiente laboral, el ambiente donde nos desenvolvemos. Profesional, personal, etcétera. Así es, cómo fortalecer esa forma de pensar, esa forma de vivir nuestra vida y sobre todo cómo vivir sin estrés, ¿no? ¿Qué te parece, Martín, si vamos viendo algunas formas de cómo allá en casita la gente puede ir dándose cuenta de lo que hace y decir, estoy en una manera incorrecta de vivir, estoy viviendo estresado, Sí, claro. quiero cambiar? ¿Qué es lo que le podemos decir a la gente allá en casita para que viva sin estrés? Sí, les vamos a ayudar con algunos tips o consejos. Por ejemplo. Por aquí tenemos en un punto, Martín, en el material que nos proporcionaste, que es simplifica, ¿no? Yo creo que es algo muy importante, ¿no? El simplificar. Sí, el simplificar significa exactamente dejar de hacer tantas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Queremos hacer muchas cosas porque la misma exigencia a veces nos dice, ¿no? Ah, ok. Hay que hacer esto, hay que hacer muchas actividades, llenamos a nuestros hijos de muchas actividades en todo el día, no les damos tiempo para ellos. Nosotros como padres, como profesionistas también nos queremos llenar de muchas Así cosas, es. entonces creo que debemos de simplificar lo que hacemos, ¿no? ¿Qué te parece, Martín, si pasamos a una pausa y enseguida abordamos de una manera más amplia el tema? Claro. Estamos hablando de cómo vivir sin estrés, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax, Pensando en Usted. Bueno, estamos hablando sobre vivir sin estrés. Veíamos un poco en el bloque anterior la realidad actual, cómo la sociedad de consumo, la cultura, la inmediatez en la que vivimos nos ha llevado por una carrera competitiva pues insana, que Sí. no nos permite vivir de manera tranquilos. No nos permite detenernos. Así es, y bueno, la invitación el día de hoy es como hacer una pausa y analizar un poquito cómo estamos viviendo, porque finalmente el éxito no está peleado con el equilibrio, No, con no, la no, paz, de ninguna manera. pero habría que ver, hablaba el padre de aquí de algunos tips, nos quedamos con el primero que tú nos propones es simplifica, ¿no? Sí, y qué bueno que mencionas la palabra éxito, ¿no? A veces habría que definir un poco lo que es éxito, ¿no? Así Éxito, es. pues es muy relativo, ¿no? Claro. Podría ser poco concreto, pero pues éxito para muchos es tener muchas casas, muchas cuestiones materiales, para otro es tener mi trabajo, tener que comer, tener mi casa, cómo vivir, ¿no? Dignamente. Claro. Para mí eso puede ser un éxito, Y es ¿no? muy valioso, Así es, por supuesto, pero el éxito que manejamos en la sociedad, pues desafortunadamente no es la palabra éxito como implica como ser humano, ¿no? Ver los estándares. Así es. ¿no? Un primer tips que hablamos un poquito de eso, simplificar quiere decir dejar de hacer tantas cosas. Es decir, si leo un libro, también puede significar estatus. No hablábamos ahorita de que es que si te preguntan, oye, ¿cuántos libros has leído? No, pues que he leído 20, 30 y todavía no termino uno y ya estoy leyendo el otro. Eso significa estatus y te estoy diciendo que soy muy importante. No, creo que debemos de llevar las cosas con más O calma, tengo ¿no? la agenda Sí, copada de así actividades. es. son También muy significa importantes. estatus, oye, o sea, jóvenes, padres, profesionistas, no es que no sé si pueda porque mi agenda está muy llena O incluso y, la de y nuestros todavía hijos. me regodeo mucho, ¿no? De eso, ¿no? O la de nuestros
nuestros hijos. Es que está en Sí. tal clase, en tal clase, en tal clase, y el pobre niño tiene un tiempo libre para... No, así es, y debemos reconocer que algo no estamos haciendo con nuestros hijos bien, porque si un derecho tienen niños a descansar, ¿no? Recreo, tomarse su tiempo, a vivir como niño, y pensamos, obviamente, por cuestión de esa carrera que estamos llevando en esta sociedad, de que llenar a mi hijo de actividades, pues significa que va a ser un hombre o una mujer muy exitoso. O nos exitosa, venden ¿no? que el tiempo libre es tiempo perdido. Es tiempo perdido, así es, cuando sí. también el juego libre es aprendizaje, ¿no? Sí, y curiosamente antes nos manejaban, y así es definitivamente, que el tiempo libre es parte de nosotros. O sea, el tiempo libre es tiempo libre, y tiempo libre significa Descanso, relajarme, relajo. descansar, reflexionar, analizar, detenerme y ver qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? O qué estoy haciendo con la vida de mis hijos, ¿no? De mis alumnos, de las personas que me rodean, ¿no? Y ahorita el tiempo libre se considera como un tiempo perdido, ¿no? Sí, Como que, oye, materialmente hablando, ¿no? Desafortunadamente. escríbete en esto, haz económicamente esto, y entonces te saturas de actividades y cuando estamos viviendo de esa manera, pues no, no descansamos, obviamente, ¿no? Y nuestro organismo pues lo resiente y después vienen las complicaciones, Pasa la vienen las factura, ¿no? depresiones, vienen las enfermedades, porque nos hemos acostumbrado a ese ritmo de vida Sí, a estar corriendo, ¿no? En la sociedad. que no es el correcto, pero que nos están manipulando, lo vamos a llamar de esa manera, Nos la han vendido la idea. para vivir de eso. Entonces, si te dice, ¿y tú qué haces a tal hora? No, pues es que descanso con mis hijos, con mi familia. Oye, pero ¿por qué no te inscribes en el gimnasio? Sí. Ve a las clases, la pintura, ok, pero también eso es importante, ¿no? Entonces, nos estamos saturando de actividades y no estamos simplificando nuestra vida, ¿no? Al contrario, la estamos saturando, La estamos saturando y de la estamos actividades. complicando ¿no? demasiado. Entonces se ve reflejado en nuestro comportamiento diario, ¿no? Cuando manejamos, estamos enojados, si vamos a algún centro comercial, al cine o a algún lugar público, vemos cómo la gente pues lo refleja, ¿no? En su comportamiento, en su forma de expresarse y en su relación con las demás personas. Así es. Inclusive vemos situaciones de pleitos que son tristes, ¿no? ¿Cómo podemos vivir de esa manera si el ser humano es racional, puede pensar, puede detenerse? Entonces, algo está fallando Estamos ahí. tan agotados que incluso, no nomás con desconocidos, ¿no? Estamos alterados con nuestros hijos, con nuestra pareja o en el trabajo. Y es por el agotamiento mental y físico que traemos, Sí. porque no hemos sabido agendar actividades. Bueno, Así no es. se trata de Simplificar, no ¿no? tener actividades, sino de ser más estratégico a la hora de, bueno, ¿cuál es mi capacidad? Sí, así ¿Cuántas es. puedo? Y qué tiempo estoy dedicando al descanso Sí, también. porque creo que hemos confundido el tener tiempo libre con el ocio, ¿no? El ocio es un vicio, o sea, nunca va a ser bueno el ocio. Si no produzco, no Sí, sirvo, así ¿no? es, No ¿no? Pero pensamos, el tiempo ¿no? libre es tener tiempo libre. Hasta en mis actividades puedo tener tiempo libre, ¿no? Si tengo algo que hacer en mi computadora, en mi máquina, tomarme un tiempecito, Descansar. respirar y relajarme, pero no, termino con la computadora, me voy a la oficina, me voy a otra parte, o mis hijos tienen una actividad, súbete al carro porque te voy a llevar a tal parte, tienes otra actividad, etcétera. Ese es el tiempo libre que debemos de pedir, ¿no? No confundirlo con el ocio, ¿no? Conoce. Obviamente. O descuidamos el trato por ejemplo, con los hijos. Si una hora del día es para ver cómo están, no es un tiempo perdido, estás invirtiendo en la salud psicológica, emocional de tus hijos porque estás viendo cómo van y cómo los puedes ayudar o sacar adelante. Por ejemplo. Sí, creo que has tocado un punto muy importante, la salud psicológica y emocional. Hoy se está convirtiendo, desafortunadamente, lo psicológico y lo emocional como una pandemia, ¿no? Es decir, se está convirtiendo en una enfermedad. Es una enfermedad, no es una moda necesariamente. Podemos hablar, a veces se puede decir como que está de moda ir con el psicólogo, está de moda ir con el terapeuta. No necesariamente está de moda. Algo está pasando en la sociedad que estamos requiriendo de ese tipo de profesionistas. Hay Entonces, nerviosismo, hay cansancio. sí, hay- sí, el estrés es psicosomático, ¿no? O sea, cuando nuestro cerebro va a pensar muchas cosas, se va a saturar, Sí. nuestro cerebro se va a reflejar en nuestro cuerpo, ¿no? De ahí Así vienen, es. de hecho, de ahí vienen muchas enfermedades, ¿no? Claro. Sí, entonces tenemos que aprender a organizarnos, Sí. a simplificar nuestra vida A crear espacios. y a crear espacios, ¿no? De descanso, de comunicación, para ir haciendo una vida pues más correcta, ¿no? Más tranquila. Más tranquila. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Estamos hablando de cómo vivir sin estrés. Libres en tu corazón, nace la ilusión. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor.
Amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Estamos hablando de cómo vivir sin estrés. En el bloque anterior, Martín nos platicaba un poquito acerca de que hay que aprender a simplificar. Otro punto, Martín, en el que nos podemos basar también es pedir ayuda, ¿no? Aunque a veces nos cuesta económicamente, pero a veces queremos hacerlo todo nosotros, ¿no? Y pues no se puede, definitivamente. Sí, pedir ayuda puede sonar así como que necesariamente tiene que ser con un profesional, ¿no? Esa es una manera de pedir ayuda, ¿no? Cuando no podemos y lo debemos hacerlo y es válido pedir ayuda de un profesionista cuando sentimos que estamos con estrés o depresión. Pero también pedir ayuda implica saber delegar, que es algo que normalmente no hemos aprendido. Cuando yo soy jefe y no me va a costar, es decir, si yo tengo personas a mi cargo, puedo delegar responsabilidades. Yo estoy en mi oficina, en mi trabajo, en mi empresa, no necesariamente tengo que hacer todo, ¿no? Podemos delegar en nuestra casa, podemos delegar en la escuela, podemos delegar en cualquier lugar. Esa es una manera de pedir ayuda, ¿no? Hay algunas maneras. Esa es una, saber delegar, aprender a saber delegar. Sí, confiar en que la persona, desafortunadamente a veces, más la desconfianza está en nosotros que en la otra persona, Queremos ¿no? abarcarlo todo, Sí, ¿no? quieres abarcarlo todo porque crees que lo vas a hacer mejor. Y no confiar en las demás personas, en las capacidades y competencias, pues eso te lleva a un estrés porque siempre vas a querer sacar toda la responsabilidad, ¿no? Entonces, esa es una manera de pedir ayuda. La otra es, pues, pedir ayuda en la misma familia, ¿no? Si hay un estrés y si se cargan muchas las responsabilidades en la casa, pues están mis hijos, están aquí las personas que están a mi alrededor que también me pueden distribuir pedir las ayuda. actividades. Sí. La otra sería, pues, ya cuando estamos en un cuadro de estrés y depresión, pues pedir ayuda profesional, ¿no? Pedir ayuda profesional es válido. Siempre, afortunadamente hoy ya se está quitando un poco ese tabú, ¿no? Del psicólogo, del psiquiatra, ¿no? Sobre todo del psicólogo, de que es que si vas al psicólogo estás loco, ¿no? Definitivamente no, o sea, al psicólogo no se va cuando estás loco, coloquialmente hablando. Entre comillas, quien atiende ese tipo de necesidad psicológica es el psiquiatra. El psicólogo solamente ayuda a encontrarte un poquito, ¿no? A ser un poco guía en esas cuestiones. Y creo que es válido pedirlo, es válido pedir ayuda profesional. A veces la tenemos a la mano, a veces te puede costar dinero o no, puedes ir a cualquier institución, a la institución a la que tenga servicio médico, o puedes pagar un particular, varía muchas cosas, pero creo que eso es lo que pasa. El no tener confianza en nosotros mismos y en los demás nos ha llevado a pensar que no tenemos que delegar porque si no, no van a salir bien las cosas y yo creo que debemos aprenderlo, ¿no? Y sobre todo, pues saber que nos necesitamos unos a otros, ¿no? Definitivamente. Trabajar en equipo, que es algo que desafortunadamente a veces no sabemos, ¿no? Trabajar un poco en equipo. A veces queremos ser como salvadores de todos y estamos estresados porque no podemos pues cubrir las necesidades de los demás. Es un poquito como detenernos y soltar, ¿no? Un poco. Y si la situación nos rebasa, como dices tú, Martín, pues hay que buscar ayuda profesional. Obviamente. Sí, yo creo que el no saber confiar en las personas nos ha llevado a generar estrés en nosotros mismos y desafortunadamente a veces nos quejamos, ¿no? De que tenemos muchas cosas que hacer, pero tú mismo te estás generando ese estrés, esa prisa, pues, porque no te auxilias de las demás personas, ¿no? Que tienes a tu alrededor. Tenemos que recordar que pues no lo podemos hacer todos nosotros, ¿no? Definitivamente, ¿no? Buscar a algún familiar, algún amigo o a lo mejor una cuestión profesional, pues que nos ayuden, pero lo que desearíamos es evitar llegar a padecer el estrés, ¿no? Entonces, para llegar a eso tienes que tener hábitos, tienes que acostumbrarte a vivir de una manera más tranquila, más confiar relajada, en las demás personas, confiar. en las habilidades, las Entonces, porque ya una vez que estás llegando al estrés, pues puede ser muchas veces un estrés crónico, o sea, situaciones ya más graves, ¿no? Que es lo que queremos evitar. O un estrés que tú mismo te estás generando y no te estás dando cuenta, ¿no? De eso. Así es. Otro punto que nos mencionas, Martín, es encontrar un vehículo para descargar la mente. Qué importante es eso, ¿no? Sí. Sí, yo creo, yo lo he hablado en otros programas, ¿no? Encontrar un vehículo es como detenerme, pensar qué estoy haciendo, ¿no? Detenerme en todas mis actividades. Encontrar un vehículo es como decir, tan sencillo, un tips que le doy a la gente es salir a caminar, salir a pasear, salir con mis hijos, salir con mis amigos, distracciones que me saquen de la rutina. Escuchar música. Sí, hay muchas maneras tranquilas, salir al monte, salir al mar si se puede,
pero hay lugares cercanos, ¿no? Salir al parque que tenemos cerca Respirar de aire nuestra casa. puro. Sí, o sea, tenemos que hacerlo. Pues, también a veces ahorita hablábamos de que pensamos que es pérdida de tiempo, de ninguna manera. Los seres humanos tenemos que darnos cuenta que nos estamos enfermando por ese estrés que estamos generando, por esa prisa de la vida que llevamos. A mí, yo en lo particular, viví una situación muy fuerte y a mí algo que, y se lo aconsejo a quienes nos escuchan, es salir a caminar, respirar aire tranquilamente, escuchando música o sin escuchar música. Recomiendo no llevar el celular cuando salgamos a caminar, porque es una distracción muy grande el celular. Caminar tranquilamente, toparse con las personas, saludarlas, respirar el aire que ahorita en Hermosillo afortunadamente está muy agradable para estar en el mes en el que estamos. Entonces aprovechamos también eso, ¿no? Eso es buscar distracciones diferentes, como hacer un cambio de rutina, porque siempre hacer lo mismo es como cuando nos vamos siempre por donde casi mismo, la monotonía, ¿no? ¿no? Sí, así Agobia, es. Y es recomendable que los seres humanos cambiemos de actividad de manera repentina, ¿eh? Porque Eso nos ayuda. Sí, nos ayuda a oxigenar nuestro cerebro. Así Sí, es. pero sí es muy saludable dedicarnos un tiempo, ¿no? para Y la eso, meditación o el ejercicio nos ayudan a ser más yoga, productivos. así es, gimnasio, etcétera, etcétera. Vamos a, ¿qué les parece, Mari y Martín? Si vamos a ir a una pausa y enseguida continuamos hablando acerca de vivir sin estrés. Porque es importante que mencionemos todos estos temas, ¿no? Porque a veces no lo tenemos tan consciente, ¿no? Y nos vamos haciendo de una vida rutinaria, de una vida muy estresada. Pero en el siguiente bloque abarcamos el tema con más amplitud. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Un mundo mejor en tu mano está. Libres en tu corazón nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax, pensando en usted. Les aprovecho también para enviar saludos al Río de Sonora, a Banamichi, a Arizpe, Huepac, a Conchi, a Ures. También quiero enviar un saludo muy afectuoso a Magdalena de Quino, Sonora. Gracias por estar en contacto. A Carbó también, gracias por estar en contacto con nosotros. Y bueno, estamos hablando como vivir sin estrés. Hemos dado algunos puntos importantes desde pues tener una vida más simplificada, desde saber delegar y pues distribuir de una manera más equitativa actividades, el ser confiados en las posibilidades de los demás. También hablábamos, y es importante, de darnos un tiempo para nosotros mismos, ya sea pues practicando meditación o haciendo ejercicio, o un tiempo en el que podamos detenernos a pensar cómo vamos, ¿no? Y que nos ayude a pues, encontrar esa paz que estamos buscando, corregir caminos, etcétera, ¿no? Pero hay otro punto que yo creo que es muy actual y muy necesario y que tiene mucho que ver con esa circunstancia de estrés que vivimos en la actualidad, ¿no? El uso del celular. El uso del celular. Sí. ¿Qué nos dices al respecto, Martín? Hay tanto que hablar sobre el uso del celular. Vaya, es parte de la tecnología, ¿no? La nueva tecnología, porque todo es tecnología en sí. Ha traído muchos beneficios. Creo que uno de los beneficios más importantes es que hemos abierto nuestros lazos de comunicación. Claro. O sea, hoy nos comunicamos, hablando de las cosas positivas del uso del celular, nos comunicamos con personas en todo el mundo. Antes era casi imposible, ¿no? Sabemos muchas cosas al minuto, al segundo, y creo que eso es bueno, eso es muy bueno, son de las cosas buenas que trae el celular. Pero hablando de las cosas malas, es que nos ha distraído El uso inadecuado de las tecnologías. nos ha distraído de nuestras obligaciones más prioritarias, ¿no? Nuestra familia, la verdadera comunicación de persona a persona, ¿no? Ya nos comunicamos, a veces yo veo a los muchachos, como soy maestro en una universidad, a veces los veo con el celular a dos o tres de ellos al mismo tiempo, les digo, se están hablando por WhatsApp, no hablan entre ellos, sí, tienen una conversación cerrada, no se comunican entre ellos. Creo que pasa en nuestras casas, ¿verdad? Nuestros padres se dan cuenta del uso del celular que tenemos los hijos, los que somos padres nos damos cuenta del uso del celular que tienen nuestros hijos también. Entonces, creo que debemos aprender a desconectar el celular. No va a pasar absolutamente nada si lo hacemos, no pasa nada. Y creo que otra de las cosas es que no nos hemos dado cuenta que no usamos el celular para lo que debe ser, ¿no?
A veces decimos, oye, ¿por qué no me contestaste? Bueno, ¿por qué no me marcaste? Ya no marcamos, ¿no? Para el celular. Ya solamente, si no es por WhatsApp, pienso que ya no hay comunicación, o por otras redes que me puedo comunicar, en Facebook, Messenger, Instagram, etcétera. Entonces, sí debemos de tener, no sé, creo que debemos de ponernos... No se trata de satanizarlos. Sí, pues, no, yo creo que no, es parte de la inteligencia del ser humano, crear esta nueva tecnología que debe ser buena en sí, ¿no? De hecho, la tecnología no es buena ni mala en sí. Quienes hacemos mal uso somos los seres humanos, ¿no? Claro. No hay maldad en la tecnología ni en las cosas. La maldad, entre comillas, está entre nosotros. Entonces, creo que detenernos. El celular es bueno, pero desafortunadamente no lo sabemos utilizar, ¿no? Ha cortado muchas raíces familiares, ha creado muchos conflictos en la pareja, ha creado muchos conflictos en los amigos, etcétera, etcétera. Nos boicoteamos a través de la tecnología cuando pudiera ser una herramienta pues útil si lo supiéramos usar. Entonces yo creo que sería bueno como detenerse y reflexionar cómo lo estoy manejando yo, cómo lo están manejando mis hijos. Al final de cuentas nosotros somos los adultos y pues somos los que tenemos que poner el alto y si se necesita ir en cierta manera, en apariencia, contracorriente, pues ir por el bien de los hijos para que sepan aprovecharlos, pero que no tener esa, porque hay niños ansiosos que se comen las uñas, que cosas muy curiosas, porque no están en el celular o por la exposición a horas, pues a lo mejor excesivas, ¿no? Sí, además, hablando de los alumnos, lo que ha creado mucha distracción en el alumno, ¿no? A veces el alumno está en el salón de clases, en la escuela, si no tiene el celular a la mano esperando que terminen las clases para disperso, sí, pensando en lo que va a tener el mensaje o nosotros mismos, ¿no? Pensamos que si no tengo el celular en ese momento, ya lo tomamos desafortunadamente como parte de un miembro de nosotros, ¿no? Así como que no tengo el celular, no tengo mi brazo, no tengo mi pierna, no tengo mi pie, me hace falta. Ando, coloquialmente hablando, como loco buscando dónde está el celular, nos volvemos locos adictos, prácticamente. No nos preocupamos por otras cosas más importantes, nos estamos preocupando por un aparato, ¿no? Claro. Ese aparato que desafortunadamente, insisto, no lo sabemos utilizar. Y es un medio de comunicación solamente, ¿no? Y buenísimo, ¿no? Un medio de comunicación muy bueno, porque nos podemos enterar de cosas que al momento no nos enterábamos. Pero eso pasa, pues, o sea, no nos detenemos a pensar para qué lo estoy usando, para qué me sirve realmente, ¿no? La verdadera utilidad. Sería como proponernos a lo mejor ciertos como reglas o como, no sé si verlo como retos, pero en ciertas horas no se va a utilizar, cuando estén ciertas actividades, por ejemplo, a la hora de la comida o si estoy en una reunión voy a atender a la persona. A la hora de dormir, no apagarlo para acostarnos, que lo hacemos mucho, pues todo eso tratar de no caer y decir, bueno, todo esto que me hace que me afecte en mi descanso, por ejemplo, hay que corregirlo para... Y como dice Martín, no pasa nada si no lo tienes en ese momento. O sea, no se va a acabar el mundo, nadie se va a morir porque no tienes el celular a la mano. No es de esa manera pensar así, ¿no? Entonces, en la medida que hacemos la práctica, pues vamos a ir adquiriendo el hábito, usarlo ¿no? como lo que es una herramienta de trabajo. Entonces, simplemente, en el horario de trabajo, o bueno, sí traerlo, pues estamos comunicados en familia, pero no así como parte de nuestro cuerpo. Como la panacea de todo, ¿no? El celular es el que me soluciona toda la vida. Pues no. No se trata de eso, porque generalmente vas a terminar lo mismo que estamos platicando. El estrés va a consumirte, las enfermedades, y es lo que no queremos, ¿no? Es lo que estamos tratando de explicar. ¿Qué les parece si en el siguiente bloque continuamos hablando sobre el tema? Bien. Estamos hablando de cómo vivir sin estrés y vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos. Amigos, estamos hablando de vivir sin estrés. En el bloque anterior nos platicaba Martín de cómo el celular, los medios... hacer buen uso del celular. Hacer un uso correcto, ¿no?
Yo creo que es importante recalcar que simplemente es un medio de comunicación, pero hasta ahí. No nos debe de afectar Que no nos en quite más. energía, ¿no? Que no Pero nos- qué difícil, ¿no? Ojalá Sí, que es tratemos difícil, de lograrlo, ¿no? Otro punto, Martín, yo creo que a veces queremos quedar bien con todos, ¿no? Tenemos que aprender a decir que no, ¿verdad, María? A veces Y también. es muy difícil, ¿no? ¿Qué Sí, tips nos tienes, Martín? Caray, no hemos aprendido, ¿eh? No aprendemos a decir que Nos sentimos mal Sí, cuando- nos sentimos mal por el otro y a veces la misma formación y educación que nos han dicho y nos han formado mal, creo, me parece, yo como psicólogo lo digo, que no nos enseñan tampoco nuestros padres a decir que no en ciertos momentos, ¿no? Como que tenemos que decir que sí, como pensando en los demás. Y creo que eso es un punto de partida muy malo, porque también nos deben enseñar a pensar en nosotros mismos, pues no nos enseñan a pensar en nosotros mismos. El concepto de egoísmo, ¿no? Es decir, como es que eres egoísta, es que no prestas, es que no dices que sí. No, o sea, el egoísmo no solamente no pensar, no pensar solamente en los demás, sino también en mí, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, en nuestro trabajo, ¿no? Lo decías ahorita, no decimos que no cuando me cargan o cuando me cargan de responsabilidades que a lo mejor no me corresponden, pero por no decir que que no puedo. no puedo, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer, no digo que no y vaya, me cargo y ahí viene el estrés, ¿no? En la pareja es muy común no aprender a decir que no, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos quedar bien con la pareja, porque no queremos lastimarlo y desafortunadamente eso no nos ayuda. A nuestros hijos no les decimos que no, les estamos diciendo que sí a todo y ahí vienen las consecuencias, ¿no? Que De era lo no que han comentabas al aprendido, ¿sí? principio, que no tienen capacidad de frustración porque todo La lo tolerancia, tienen, ¿no? La No hay frustración. tolerancia. Así es. Y cuando ellos se acostumbran, como nosotros como papás los formamos siempre en el decir que sí, también ellos se van formando como jóvenes, como adolescentes, como jóvenes, como profesionistas, como pareja, a que no me puedes decir que no, porque toda la vida me han dicho que sí, pues entonces tú, mi pareja, molesta, ¿no? Sí, se Establece molesta. relaciones conflictivas. Así es. Entramos, es un círculo vicioso de estrés, ¿no? Y vives estresado porque no estás contento con lo que tienes ni cómo Simplemente vives. empezar, yo creo que a recapacitar en todos esos aspectos que estamos mencionando que a fin de cuentas van a repercutir en nuestra salud, ¿no? En nuestro bienestar, en nuestra integridad como personas, como seres humanos, ¿no? En nuestro descanso, en todos esos aspectos. Y decir, ¿sabes qué? Pues hoy no puedo, ¿no? No tengo tiempo, discúlpame, después. O empezar a generar ese hábito de decir, pues también tengo que ver por mí, ¿no? Sí. Por mi Claro. familia, Sí, porque por lo mi haces descanso. una bola de nieve, eso de no saber decir que no. A lo mejor es con una muy buena intención de ayudar, pero es un no, y te vas llenando de cosas y tarde o temprano eso cae y quedas mal. Entonces yo creo que sí es importante ser asertivos Sí. para saber decir no. No puedo en este momento. Sí, hasta puede sonar un poco fuerte para muchos, pero también a veces podemos decir y se vale, no quiero, ¿no? O sea, no quiero. A lo mejor la persona te va a pedir miles de explicaciones para decirte, ¿cómo es que no quieres? Bueno, no quiero, ¿no? Respétame. Y no necesariamente Claramente. significa que estoy molesto contigo, que no quiero, no, o sea, es no En este quiero. momento, no. En este momento no quiero y el no querer es válido, ¿no? O sea, es válido. Entonces, yo creo que el aprender a decir que no a muchas cosas nos va a quitar de mucho estrés, de muchas prisas, de broncas, ¿no? Porque si siempre digo que sí, y un momento que creo que a lo mejor a algunos de nosotros nos ha pasado, cuando decimos siempre que sí, cuando decimos que no, perdemos a muchas personas, ¿verdad? Perdemos Porque siempre amistades, estamos perdemos... Ya te conviertes en el malo Sí, de la te conviertes película. en el ¿no? malo de la película. Es que, ¿cómo? Si siempre me has dicho que sí. Estás enojado, ¿qué Sí, pasó? o sea, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿por qué? Ahora, ¿por qué no? Si siempre lo has hecho. O ¿por qué, si siempre me has prestado dinero, ¿por qué ahora no me quieres prestar, no? No, pues es que no tengo. Pero si siempre has tenido, o si siempre me has prestado, siempre me has ayudado con la tarea, o me has ayudado con esto, Hoy no ¿por qué puedo. ahora me dices que no? Eso genera demasiada ansiedad, ¿no? Las personas que reciben ese no, ¿no? Pero debemos aprender a decir que no. Y ser asertivos, ¿no? Podemos ser educados, Y no asertivos, sentirnos ¿no? mal por decir No, que no, ¿no? De no, simplemente... no tenemos por qué sentirnos mal. Y la gente tiene que ir aprendiendo, ¿no? A respetar nuestra persona, nuestros tiempos, nuestra forma de pensar, para que se den cuenta de que así es la vida, ¿no? No es siempre
te tengo que ayudar, siempre tengo que estar ahí. No tiene que ser siempre uno tiene que sí, vida, ¿no? ¿no? Tiene uno derecho a eso. Creo que somos adultos, pues, y sabemos discernir cuando vamos a dar esa respuesta y por qué sí o por qué no. Entonces, Sí. ser honestos y decir lo que en ese momento tiene que ser, ¿no? Sí, porque a veces podemos eso, no sentirnos mal o pensar, pues, oh, me siento mal porque dije que no, porque siempre he estado acostumbrado a decir que sí, ¿no? Entonces, no, bueno, ok, no pasa nada, ¿no? Sí, además el no de ahora no significa que no es no mañana. O sea, Claro. mañana puedo decir que sí, no pasa nada, ¿no? Entonces, exactamente como lo dice el padre, las personas tienen que aprender que a veces van a recibir un no, pero no siempre van a recibir un no, pero a veces sí. ¿Por qué? Porque no se puede, no se Las quiere, no hay circunstancias son tiempo, las variables, circunstancias pues. son diferentes. Entonces, en este momento te digo que no, mañana probablemente que sí, no pasa nada, ¿no? Sí, yo creo que es importante que allá en casita estén atentos a todos esos aspectos porque es lo que nos está generando el estrés, pues. Lo que Martín nos ha estado comentando son factores detonantes en el estrés que estamos viviendo actualmente. Los celulares, el siempre decir que sí, el complicarnos la vida, el no tener el tiempo, el no distribuirlo correctamente. Entonces van a desencadenar enojo, van a desencadenar enfermedades, van a desencadenar una intranquilidad física, emocional. Ansiedad. Entonces es importante que lo veamos de esa manera. ¿Qué les parece si en el siguiente bloque continuamos hablando sobre esto? Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentir. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax, pensando en usted. Los invitamos a que se comunique con nosotros. Recuerda que lo puede hacer a lo largo del programa durante la semana y con gusto vamos leyendo y dando respuesta a sus comentarios y sugerencias. Bueno, estamos hablando sobre cómo vivir sin estrés. Hemos visto algunos puntos que nos pueden ayudar ahí en casita. Hay uno aquí que también está muy interesante y curioso. Haz las cosas despacio, a propósito. ¿A qué se refiere con Sí, esto? obviamente tiene mucha relación con todo lo que hemos hablado, ¿no? Ok, muy bien, ya vimos lo que nos está estorbando, ¿no? Para generar este estrés, esta depresión, ¿no? Que ahorita estaba pensando en lo que decía el padre. Las personas nos enfermamos por estrés, o sea, nos enfermamos, en nuestro cuerpo se enferma por estrés, por depresión, Claro. de ahí viene hasta, puede detonar un cáncer, enfermedades, ¿no? Gastritis. Sí, gastritis, de hecho la gastritis, colitis, Migrañas. cáncer, etcétera, dolores de cabeza. Entonces, creo que un punto, se lo recomiendo, no va a pasar absolutamente nada si nos detenemos y hacemos las cosas despacio. Que no nos genere estrés el tiempo, que no nos genere estrés, como decíamos ahorita, el tener una agenda muy llena, ¿no? Olvidémonos de ese estatus De estar viendo solamente, el sí, reloj. así está, solamente en nuestra cabeza. No sigamos necesariamente los patrones, los paradigmas que están en la sociedad ahorita de que tienes que hacer algo, tienes que hacer miles de cosas, tienes que hacer, hoy tienes 20 cosas, tienes que cumplirlas. No, o sea, no tengo que cumplirlas si realmente no son una prioridad en mi vida. Tengo que detenerme. Si de esas 20 cosas que yo tengo en el día, puedo hacer 10 o puedo hacer 5, tranquilamente y bien, creo que eso es suficiente. Entonces, detenerme en cualquier actividad, en mi trabajo, en mi vida personal, profesional, en la escuela, en cualquier lugar en el que me encuentre o cualquier responsabilidad que yo tenga, es importante hacer las cosas despacio y bien. Que insisto, despacio no significa perder tiempo, despacio es con tranquilidad, relajado y tratar de que obviamente esa actividad o lo que tengo que hacer, esa obligación, pues salga bien, ¿no? Esto de a propósito se refiere entonces a tener conciencia de la actividad que estamos realizando, de saborear lo que estamos haciendo. Si es trabajo en la oficina, pues disfrutarlo. Si estás en casa con tus hijos, disfrutar, no estar viendo cuál es la Pensando en actividad lo que voy a hacer lo que siguiente, ¿no? sigue. Como que llenar la agenda, ¿no? Porque Llenar la agenda. no vivimos conscientemente. Eso, se nos está yendo la vida y no nos damos cuenta qué pasó el día anterior, ni vamos valorando lo que vamos obteniendo porque no lo estamos viviendo a conciencia. Sí, creo que estamos viviendo tanto pensando en el futuro que no disfrutamos el presente. Y el presente es lo único que importa, porque es el único que, o sea, hoy Seguro. estoy, mañana quién sabe, Lo que ¿no? tenemos. Entonces,
o más al rato, qué sé yo. Entonces disfrutemos el presente, o sea, disfrutemos el presente con la pareja, con nuestros hijos, con las personas que me estoy rodeando, porque no sabemos qué va a pasar más adelante. Lo podemos predecir por las circunstancias, el tiempo, la cultura, etcétera. Pero si nos estresamos por eso también, pues obviamente no vamos a poder avanzarnos. Si estoy pensando en lo que va a pasar más adelante, disfrutemos lo que hacemos con pasión. Ahorita yo creo, en cualquier profesión, en cualquier lugar en el que esté, hacerlo con pasión las cosas y detenerme y disfrutarlo, ¿no? Claro. Porque hacemos tantas cosas por llenar esa agenda y por ese estatus, por cumplir con el estatus que la sociedad nos exige, que no disfrutamos lo que hacemos. Y obviamente si no lo disfrutamos, es consecuencia del estrés y la depresión, ¿no? Lo que genera. Y son cosas tan sencillas como la hora de la comida, por ejemplo, que comemos parados, apurados y ya ni nos nutrimos, ni disfrutamos el momento de convivencia, ni saboreamos. Y es algo tan básico del día a día y no lo aprovechamos. Sí, las cosas sencillas nos estamos complicando en cosas que son las más complejas y las cosas sencillas no las estamos disfrutando. El tiempo con nuestros hijos, mi trabajo, estar con mi pareja. Lo que hago tranquilamente, pues, o sea, las cosas básicas de la vida han pasado a ser las menos prioritarias y le estamos dando importancia a cosas que ahorita no son prioritarias en nuestra vida como ser humano, con vivir con dignidad, tener valores como seres humanos. Se nos ha pasado eso. Sí, se nos ha pasado por cumplir con ciertos requisitos que tienen más que ver con la mercadotecnia, que tienen que ver más con el materialismo que como seres humanos, ¿no? Que ese es el propósito del ser humano, saber vivir, y saber vivir no necesariamente es cumplir con muchas cosas, ¿no? Requiere de muchas cosas. No, de ninguna manera. Se nos ha pasado eso, ¿no? Y sobre todo, yo creo que todo lo que hemos mencionado redunda en el bien personal, pues cuando tratamos de ir quitando todas esas cosas, tratamos de vivir de una manera más tranquila, más relajante, pues vemos la vida de una distinta concepción, de una distinta manera, y eso repercute en el trabajo, en la familia, las enfermedades, en la cuestión física, nuestra relación con las demás personas. Entonces, lo que queremos es eso, ¿no? El propósito es vivir en paz, tranquilos, y eso no significa ser irresponsables, eso no significa ser mal padres de familia o mal trabajadores. Un poco, ¿no? Solamente hay que quitar lo que nos está estorbando. Reorganizar nuestra forma de llevar el día a día, yo creo que eso es importante. Y si vamos pausados, no nos damos cuenta, pero tenemos la oportunidad de fijarnos más en oportunidades. En cambio, si vamos muy apurados y estresados, se nos escapan de la mano no pensamos, cosas valiosas, ¿no? Entonces, sí, creo que algo con lo que podemos más o menos cerrar esto, creo que debemos aprender a hacer. Debemos aprender a ser, no a tener. Si aprendemos a vivir con el ser y no con el tener, creo que vamos a entender muchas cosas, ¿no? Como seres humanos. Porque vamos a disfrutar. Claro. Lo mucho que tengamos, o lo poco que tengamos, o lo medianamente que tengamos, lo vamos a disfrutar, porque eso es lo que me hace ser una persona digna, ¿no? ¿qué te parece, Martí, si le damos un pequeño consejo allá a nuestros amigos en casita para decir, mira, esto te puede ayudar para vivir sin estrés? ¿Qué les podríamos decir allá a nuestros amigos en casita, ¿no? Sí, yo creo que algo que les podría decir para detenernos un poquito es que piensen en lo que están haciendo y si vale la pena ir con tanta prisa. Si realmente vale la pena ir con tanta prisa, sí, hacer tantas actividades, no dedicarles tiempo a nuestros hijos, a tu pareja. Realmente creo que es algo que vamos a lamentar si no nos detenemos a pensar, a reflexionar, a analizar acerca de lo que tenemos que hacer. Vale la pena el sacrificio, ¿no? Sí, claro. Perfecto, con eso nos quedamos, Martín. Muy bien, Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por compartir tu conocimiento. Gracias, Mari. Gracias allá en casita. Nos despedimos. Recuerden, sonríale a la vida para que la vida les sonría. Dios me los bendiga y un fuerte abrazo. Libre.